El Perú es un país altamente sísmico y en su historia tiene numerosos desastres naturales que han afectado la vida de miles de personas, siendo el más resaltante el ocurrido en el departamento de Ancash en 1970, el cual causó más de 70.000 víctimas. La ciudad de Lima no es ajena a esta situación, en especial debido a su ubicación sobre la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana, las cuales son las causantes de los mayores sismos conocidos en esta región del mundo. Lima ha sufrido 43 grandes sismos a lo largo de su historia, muchos de los cuales han causado tsunamis. Producto de ello, la ciudad ha quedado destruida con inmensas pérdidas materiales y humanas, muchas de las cuales se pueden prevenir con una correcta planificación y preparación. En la actualidad, Lima sufre un silencio sísmico preocupante, pues desde 1940 no se ha producido un movimiento telúrico de relevancia. Se estima que de producirse este evento se tendrían intensidades máximas a 8 en la escala de Mercalli modificada y un tsunami con un tren de olas de un ancho de 200 kilómetros y altura de 6 metros. Estas alcanzarían la costa en 11 minutos para el caso de La Punta y 18 minutos para el resto de la zona costera. Recientes estudios muestran que dentro de la ciudad de Lima, 900.000 personas viven en zonas de riesgo muy alto, mientras que 4,8 millones están en riesgo alto. Es decir, el 61% de la población viven en zonas de riesgo alto a muy alto en caso de sismo. Ante la posibilidad de un desastre sísmico, se han construido 2 escenarios de daños probables, donde se tiene un rango de 7.588 a 68.006 fallecidos y 72.313 a 779.338 heridos con un sismo de 7,2 y 8 grados en forma respectiva. Vulnerabilidades del sector salud. Este panorama presenta innumerables retos para el sector salud, sobre todo durante las primeras 24 horas de ocurrido el hecho. Las condiciones de vulnerabilidad a la que está expuesta la institución están asociadas al entorno y al estado de las edificaciones. Las condiciones del entorno incluyen accesibilidad a los establecimientos de salud. Existen obstáculos físicos a la movilidad y que dificultan los desplazamientos entre sectores de la ciudad como ríos, cerros, grandes espacios cerrados, vías a desnivel y otras grandes avenidas difíciles de cruzar. Las condiciones de accesibilidad cambian radicalmente entre el día y la noche, mientras que en la noche la mayor parte de la zona urbana es accesible. Durante el día, el inmenso parque vehicular y la ausencia de vías para vehículos de emergencia hacen muy difícil el acceso a los centros de salud. Seguridad. Debido a la ubicación centralizada en algunos sectores de la ciudad de Fuerzas Armadas y el personal de serenazgo, es poco probable que se cuente con ellos para asegurar rápidamente el perímetro de los centros de salud. Si bien las comisarías están bastante bien distribuidas en toda la ciudad, su personal no es suficiente para realizar esta tarea. Atención de incendios y otros incidentes. La concentración de compañías de bomberos en determinadas zonas de la ciudad imposibilitaría labores inmediatas después de ocurrido el desastre en lugares alejados, lo cual dificultaría las acciones de atención de emergencia en establecimientos de salud. Condiciones propias de las edificaciones de salud. Tipo de suelo. La mayoría de los establecimientos de salud están construidos sobre suelos de tipo 1, el cual es el que presenta menor peligro sísmico. Antigüedad de la construcción. La mayoría de los hospitales del MINSA tienen un promedio que supera los 40 años de existencia y fueron construidos bajo normas menos exigentes de códigos sísmicos que las nuevas edificaciones. Funcionamiento de los hospitales en caso de desastres. Con base en las evaluaciones mediante el Índice de Seguridad Hospitalaria ISH, 19 hospitales tienen una alta probabilidad de dejar de funcionar durante y después del desastre, ISHC, mientras que 29 tienen una probabilidad media a alta de continuar operando,
20 con ISH-B y 9 con ISH-A. De los hospitales en categoría A, solo uno de ellos tendría problemas con el abastecimiento autónomo de energía eléctrica y el suministro de gases medicinales dentro de las 24 horas posteriores al sismo, mientras que en el grupo de categoría B, 7 tendrían autonomía de agua, 6 de energía eléctrica y 6 para suministro de gases medicinales dentro de las 24 horas posteriores al sismo. Escenarios de riesgo para el sector salud. Con base en el peligro sísmico y las vulnerabilidades, el sector salud enfrentaría los siguientes escenarios de riesgo. Colapso físico parcial o total de los establecimientos de salud. Debido a daños estructurales y no estructurales generados por el sismo o por eventos secundarios como incendios o explosiones, ello se vería agravado por la falta de atención oportuna por los grupos de rescate y bomberos. Colapso funcional de los establecimientos de salud. Debido a la interrupción de los servicios básicos, falta de medicamentos e insumos médicos, ausencia o déficit de personal y la desorganización por inadecuada planificación para responder ante la sobredemanda de atención. Aislamiento de los servicios de salud, generado por los daños en las vías de comunicación o la interrupción de estas por los escombros, así como la ausencia de medios que lleven al personal o víctimas a las instalaciones de salud. Robos y saqueos, por la falta de seguridad del perímetro externo ante la ausencia de los equipos de seguridad o la exposición de los bienes del servicio ante la caída de los cercos perimetrales. Las consecuencias de estos riesgos serían: heridos entre el personal y ocupantes del establecimiento, daños y pérdidas de los bienes materiales e insumos médicos, limitaciones a la llegada y recambio de personal, interrupción de la cadena de medicamentos y suministros, salida de operación del servicio de salud, demanda no atendida. Preparación del sector salud. Ante el gran riesgo que significaría un gran sismo en Lima y Callao, el Ministerio de Salud, a través de su Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Nacional y la Oficina de Defensa Nacional de Salud, iniciaron en el año 2014, con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS, la elaboración del primer protocolo básico de respuesta ante este potencial desastre. La elaboración del plan se realizó a través de reuniones técnicas y talleres con la participación del MINSA, E-Salud, Direza Callao, Direza Lima, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, CISOL, sector privado y otras organizaciones de salud, tomando en cuenta los lineamientos del Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI y la norma de formulación de normas del MINSA. La OPS-OMS apoyó la realización de estos eventos que contaron con una masiva participación de entidades de salud del nivel nacional y de las direcciones regionales de salud del Callao y Lima región. Este proceso de planificación se dividió en 4 líneas de trabajo. La primera y segunda, orientada a trabajar directamente con los hospitales y redes de salud respectivamente para formular los procedimientos de respuesta del nivel prehospitalario, de los puestos médicos de avanzada y del nivel hospitalario. La tercera línea fue el trabajo con las oficinas de desastres del MINSA y E-Salud para la preparación de la información sobre la evaluación del riesgo, los objetivos y los procedimientos de alerta, movilización, coordinación y continuidad operativa. La cuarta línea tuvo como finalidad el inicio de la implementación de la Estrategia de Equipos Médicos de Respuesta a Emergencias, ENT, por sus siglas en inglés, lo cual fue apoyado por la OPS-OMS mediante la contratación de expertos para la elaboración de un documento técnico que contenga: 1. Plan de acción de implementación de la iniciativa ENT en el Perú. 2. Procedimiento nacional para la solicitud, aceptación y coordinación de ENT internacionales. Y 3. Mapeo de ENT nacionales que incluya niveles y cumplimiento del estándar ENT. Plan de contingencia sectorial. El plan de contingencia del sector salud ante un sismo de gran magnitud fue elaborado con el consenso de las principales organizaciones de salud y tiene como finalidad la protección de la vida y la salud de los habitantes de los distritos de Lima Metropolitana
y de las regiones del Callao y Lima. El objetivo general es que se brinde la atención oportuna de las víctimas producidas por un sismo de gran magnitud durante los primeros 7 días, con énfasis en las primeras 72 horas posteriores al sismo en los establecimientos de salud públicos y privados. Este plan es considerado de cumplimiento obligatorio para los establecimientos de salud bajo la administración del Ministerio de Salud, Gobierno Regional del Callao, Gobierno Regional de Lima Provincias, ESalud, Sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, Sector Privado, Municipalidad de Lima Metropolitana, municipios, ONGs y otras organizaciones. Y se articulará con los planes de operaciones de emergencia y de continuidad operativa según corresponda, así como los planes de los subsectores de salud y de sus establecimientos. Un aspecto fundamental considerado fue la división funcional del Departamento de Lima en 9 áreas funcionales, algunas de ellas con sus respectivas subdivisiones, lo cual se realizó considerando las grandes vías de comunicación, avenidas y puentes, y accidentes geográficos, cerros y ríos. Asimismo, las organizaciones participantes consideraron otros factores como sinergia de las organizaciones de salud estatales y privadas para trabajar juntas, disponibilidad del recurso humano de salud, focalización de recursos en aquellas instituciones que conservan su capacidad operativa, entre otros. Las diversas instituciones participantes realizaron numerosos mecanismos de coordinación, fruto de los cuales se pudo delimitar en mejor medida las capacidades y responsabilidades de todos los actores. El plan de contingencia contiene procedimientos específicos para alerta, coordinación, movilización, respuesta y continuidad operativa. Para la respuesta se han considerado los procedimientos de operación de puesto médico de avanzada PMA, atención prehospitalaria, atención hospitalaria, coordinación de equipos médicos de emergencia EMT e intervenciones de salud pública. Como aspectos complementarios que se identificaron para fortalecer estuvo la estandarización del tipo de triaje que deberían hacer los establecimientos del MINSA y ESalud. Para tal fin, se realizaron 2 talleres para la capacitación con el personal de los hospitales y de las redes de servicios de salud, especialmente con aquellos que funcionarían como PMA. Adicionalmente, con el apoyo de la OPS-OMS, se preparó un manual para el triaje en los servicios de salud y para la gestión de la continuidad en hospitales. Prueba del plan de contingencia. Con la finalidad de probar el plan de contingencia, MINSA y ESalud coordinaron la realización de un ejercicio para el viernes 21 de octubre del 2016. A través de reuniones técnicas se estableció la ruta de planificación del ejercicio. Se realizó la socialización del plan a través de 2 reuniones técnicas con la participación de los directores de hospitales y el personal de los establecimientos que participarán. Se elaboró una guía operativa como instrumento orientador flexible y adecuado a las necesidades de la evaluación operativa. En este documento se incluyó la información sobre los requerimientos administrativos y logísticos para llevar a cabo el ejercicio, así como las tarjetas de acción. La finalidad del ejercicio era evaluar la ejecución de las líneas de acción propuestas en el plan de contingencias del sector salud ante un sismo de gran magnitud en Lima Metropolitana y en las regiones del Callao y Lima Provincias. El ejercicio comprendió 2 partes. La primera parte, un simulacro sobre la evaluación y atención de víctimas en los hospitales y PMAs, para el cual se seleccionaron 7 hospitales: Sabogal, Rebagliati, Daniel Alcides Carrión, María Auxiliadora, Cayetano Heredia, José Agurto Tello y 2 de Mayo. Además de 7 PMAs, Policlínico Chincha de ESalud, Policlínico Bellavista de ESalud, Centro de Salud Bellavista Perú Corea, Centro de Salud Daniel Alcides Carrión, Centro Materno Infantil RIMAC, Centro de Salud Ricardo Palma y Centro de Salud San Fernando. Esta parte se enfocó en el puesto médico de avanzada PMA, la recepción y triaje de víctimas masivas, la estabilización, evacuación y traslado asistido en ambulancias con apoyo del STAE y SAMU hacia hospitales establecidos y que son parte del plan de contingencia. Las coordinaciones con los medios de comunicación disponibles con las redes de salud y el COE Salud.
En los hospitales, la ejecución del triaje y atención de víctimas masivas que llegan por sus propios medios y que son referidas desde los PMAs. Evacuación de los ocupantes de zonas ambulatorias ante la ocurrencia o riesgo de derrumbe o incendio. La segunda parte, una simulación para la operación de los Centros de Operaciones de Emergencias, COE del MINSA y ESalud. Ejecución del simulacro. Una parte importante de la respuesta a un gran sismo en Lima y Callao será el funcionamiento de los establecimientos del primer nivel establecidos como puestos médicos de avanzada PMA, especialmente aquellos que atienden las 24 horas. Estos establecimientos deben contar con recursos para implementar la zona de recepción y triaje de víctimas, la cual podrá estar ubicada al ingreso del establecimiento o en un área libre cercana a este. Es importante que los PMAs cuenten con recursos como carpas, camillas, kits de atención de víctimas, sistemas de comunicación y transporte de víctimas. El liderazgo y coordinación es fundamental. Se debe articular el PMA con la parte prehospitalaria como SAMU o STAE para una respuesta efectiva y la oportuna evacuación de los heridos. Se debe definir claramente el flujo de las víctimas, quién y dónde se recibe y atiende a los diferentes tipos de heridos. Se debe revisar el sistema de identificación de los heridos mediante tarjetas, pulseras y otros medios que se decidan. Ante la llegada de la primera ola de víctimas, aquellas que viven en la cercanía del PMA, el personal de salud se despliega junto con sus equipos y materiales para la recepción y triaje de las víctimas. Se procede con la atención inicial de los heridos, al llenado de la tarjeta de triaje y la coordinación para la referencia al hospital más cercano en caso sea un paciente categorizado como rojo. Los casos graves que sean referidos deben ser adecuadamente preparados, tomándose todas las previsiones para el traslado seguro del paciente. Las víctimas deben ser referidas al hospital con la información completa en sus tarjetas de triaje. El traslado de las víctimas en las ambulancias debe realizarse previa coordinación con el hospital que los recibirá y en condiciones apropiadas que asegure la integridad de la persona. Los pacientes graves sin posibilidades de recuperación deben ser ubicados en un lugar seguro para recibir atención paliativa. Asimismo, deben tomarse las medidas para la ubicación temporal de las víctimas fatales. Los heridos clasificados con color amarillo son aquellos que pueden esperar su atención, para lo cual deben ser ubicados en un lugar seguro y bajo vigilancia médica, mientras esperan su atención final. Se remarca la importancia que cuenten con su tarjeta de triaje y o pulsera que los identifica como pacientes que están a la espera de atención. Los heridos leves, verdes, son atendidos y dados de alta previo registro de sus datos personales. Es importante que el PMA mantenga permanente contacto con el hospital más cercano, previo a la evacuación de alguna víctima grave, así como para las coordinaciones de la respuesta durante la emergencia, el reporte de la situación del establecimiento y de la atención de las víctimas que han recibido. Para ello, es fundamental contar con medios de contacto que faciliten las coordinaciones con el Centro de Operaciones de Emergencias. Además, el PMA debe adoptar las medidas para la protección de sus ocupantes durante y después de ocurrido el sismo, la evacuación del personal y pacientes y su ubicación en las zonas seguras es fundamental para preservar la integridad de las personas. Los hospitales seleccionados pusieron en ejecución su plan de respuesta ante emergencias y desastres. Se activó la organización del establecimiento para implementar las acciones de respuesta como la atención de víctimas y la evacuación de los ocupantes del interior de las instalaciones, así como aquellas acciones para asegurar la continuidad operativa, especialmente de los servicios críticos como emergencias, centro quirúrgico, centro obstétrico, cuidados intensivos e intermedios y otros. Es clave que el presidente del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres asuma el liderazgo de la respuesta hospitalaria, junto a los integrantes de este grupo,
los cuales asumirán diversas funciones conforme a sus competencias y a lo establecido en el plan de respuesta. Se observa que luego de pasado el movimiento de la tierra, el personal, pacientes y visitantes de las áreas ambulatorias inician la evacuación en forma ordenada y se dirigen hacia los círculos de seguridad que están debidamente señalizados. Estas personas permanecen en las zonas seguras esperando las instrucciones de las brigadas internas o equipos operativos del hospital, los cuales realizan la evaluación de daños, con base en lo cual se determinará si los ocupantes reingresan o no a la edificación. La evacuación de los pacientes que están en los servicios críticos como cuidados intensivos y centro quirúrgico, así como los que tienen limitaciones de movilidad, requieren una atención especial y previamente entrenada por parte del personal de salud, lo cual no fue probado en este simulacro. Ante la inminente llegada de las primeras víctimas, los hospitales se preparan para la atención. Se abren las puertas exteriores preasignadas para facilitar el ingreso de las ambulancias, así como el personal de salud se ubica en los lugares claves para la recepción de heridos que lleguen por sus propios medios, solos o acompañados por sus familiares. Estos serán trasladados por el personal de salud en silla de ruedas o camillas según corresponda a la gravedad de su estado de salud. Se implementan las áreas de triaje y de expansión de atención. El personal asignado a la recepción y triaje de los heridos se ubica en los lugares previamente asignados, junto con los equipos, medicamentos e insumos que se requiera para la primera atención. Además, se movilizan las ambulancias en caso se requiera la referencia de las víctimas hacia otros establecimientos de salud. Se implementan zonas de atención según prioridades: rojo, amarillo y verde. Se utilizan plásticos de los 3 colores establecidos en las carpas para indicar las prioridades donde se atiende al paciente. Se recomienda tener asignado un área para la ubicación temporal de las víctimas fatales. La recepción de los heridos y su oportuna clasificación según prioridades a través del triaje es aspecto clave de la organización para la respuesta, así como es fundamental que todo el personal conozca sus funciones y responsabilidades en la atención de los heridos. La atención de las víctimas se realiza según las prioridades rojo, amarillo y verde. Los heridos deben ser rápidamente evaluados para determinar su prioridad, identificándolos con pulseras y o tarjetas de triaje. Los clasificados como verdes son aquellos con lesiones leves que no comprometen su vida y salud. Estos son atendidos y luego dados de alta previo registro de sus datos personales. Las víctimas graves con posibilidad de supervivencia, color rojo, pueden llegar traídos por bomberos, familiares, ambulancias referidas desde los PMAs o desde los lugares de atención en foco. Estos pacientes deben ingresar rápidamente a las zonas de atención, donde recibirán cuidados especiales debido a su gravedad. Los clasificados como rojo pasarán de la reevaluación y estabilización hacia el centro quirúrgico, trauma shock y cuidados intensivos. Mientras que las víctimas clasificadas como amarillo, aquellas cuyo estado de salud pueden esperar ser atendidos mientras se aborda primero los casos graves, pasan al área de atención previamente señalizada para recibir los cuidados pertinentes y permanecer bajo observación del personal de salud mientras esperan su atención definitiva. Durante la atención de la emergencia pueden ocurrir eventos al interior del establecimiento como el colapso de estructuras, amagos de incendios y explosiones, los cuales deben ser controlados en primera instancia por las brigadas o grupos operativos. Los hospitales deben mantener coordinación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencias para informar sobre la atención de víctimas, los problemas que se presentan en el hospital, así como las necesidades de apoyo externo para asegurar la continuidad operativa. Finalmente, se realizó el ejercicio de trabajo de los Centros de Operaciones de Emergencias, COE, del MINSA y ESalud, implementados en un lugar que funcionó como sede alterna. Esta simulación se enfocó en valorar los siguientes puntos:
Organización sectorial para la respuesta. La aplicación del plan de contingencia y sus procedimientos operativos para asegurar la respuesta integral al evento. Coordinación interinstitucional, presencial y no presencial, entre el COE-MINSA y OE Salud. Y con establecimientos de salud que participaron en el ejercicio, así como la coordinación con las organizaciones de cooperación internacional. Distribución de servicios y reorganización de la oferta de salud, considerando la afectación y continuidad operativa de los establecimientos de salud, especialmente los servicios críticos para la respuesta. Implementación de la cédula de información y coordinación de los equipos médicos de emergencia, SICOM y ENCHI, y de los sistemas de logística humanitaria en salud. Gestión de la información, que incluyó la recepción de información desde los establecimientos de salud, el procesamiento y registro de esta para la toma de decisiones. Análisis de las necesidades de salud, con base en la información que se recibieron de los diferentes establecimientos de la ciudad de Lima y Callao sobre la situación que facilitará la identificación de necesidades y de brechas en la respuesta. Comunicación. Incluyó el relacionamiento con los medios de prensa enfocada en la atención de las peticiones de información que habitualmente los diferentes medios realizan. En una situación real, la preparación será un factor importante para el éxito de la respuesta ante una gran emergencia, sumado a la motivación y dedicación del trabajo del personal de salud, siendo fundamental el liderazgo y la articulación entre los diferentes prestadores públicos y privados para la atención oportuna y efectiva de las víctimas, así como para implementar las intervenciones que contribuyan a reducir la muerte, enfermedad y discapacidad.